Me gusta mencionar ese nombre porque tiene estilo, tiene categoría. Amén. Amén. Tiene elegancia, tiene caché, dicen algunos. Gracias, Gerardito. Bendiciones, amados, en esta preciosa tarde, noche, ¿verdad? Y los que nos miran a través de las redes sociales, Dios les continúe bendiciendo. Bien, hoy el Señor nos ha reunido acá con propósito. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito con nosotros cada día, cada momento, y de hecho que venimos a este mundo con un propósito. Dichosos los y las que han encontrado el propósito y lo están viviendo. Estaba escuchando ahora a Sixto Porra en una predicación donde él hablaba del destino. Mucha gente no sabe ni tan siquiera ha conocido cuál es su destino. Porque ahorita hay gente caminando, hermano, le voy a decir una cosa, hay gente caminando y no saben el destino que les espera. No saben, están esperando quizás morir para ver si hay algo después de la muerte. ¿No es cierto? Pero usted y yo, Dios nos ha diseñado con un destino. Y depende de usted cumplir ese destino o ese propósito del Señor. Dios tiene un propósito, pero Dios no va a violentar la libre decisión que tenemos nosotros para poder formularnos el camino hacia ese destino. ¿Ya está? Y lo vemos bien claro en Juan 3:16, ¿verdad? Usted lo conoce muy bien, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y Él no quiere que el mundo se pierda, que no se pierda ninguno. Pero en realidad, si lo vamos a la luz de la palabra del Señor dice que el rebaño que va a entrar al reino de los cielos va a ser pequeño. Va a ser pequeño. Entonces, ¿por qué va a ser pequeño? Porque no todos van a responder al llamado de Dios. Dichoso usted y yo que respondimos al llamado de Dios, pero no debemos de estar confiados sin, como dijo Gerardo, renovarnos cotidianamente. Porque si no, nos hacemos conchudos, perdone la expresión, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Que nosotros nos volvamos así conchudos. Ok, vaya conmigo a lo que venimos, dijo el que narra en Canal 7, ¿verdad? Y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 13. Génesis 13. Vamos a ver algo que me tiene intrigado ya hace días y quiero compartirlo con usted. Usted que vino acá y usted que me está mirando en esas redes sociales o me va a ver ahí. Génesis 13. Es algo muy interesante que quiero que veamos. Tiene que ver con las decisiones. Dependiendo de las decisiones que tomemos nosotros, nos va bien o nos va mal. Nosotros somos el resultado de las decisiones que hicimos en el pasado, para bien o para mal. Y somos el resultado de las decisiones que tomamos hoy. Y si el Señor lo deja llegar para el día de mañana, que no es cierto, el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana no lo tenemos seguro, pero si llegamos, si el Señor lo permite, usted tiene que tener un encuentro con el Señor todos los días. Ok. Génesis 13, el versículo 10 específicamente. Ahí habla de el sobrino de Abraham. Dice el versículo 10. Vea cómo dice. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar.
antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Dejémoslo ahí. Quiero hablarles en esta tarde noche bajo el tema Camino a Sodoma. Vemos en el relato donde Lot viene apegado a su tío, donde Dios le había dado una promesa a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, pero Abraham se trajo a Lot apegado a él, que no tenía que traerlo según el mandato del Señor, no tenía que traerlo, tenía que venirse solo con su esposa, con Sara, pero ahí viene Lot. Ahí viene Lot. Y dice que los dos prosperaron de una manera extraordinaria. Y cuando los empleados de cada uno de ellos, dice que el territorio era muy, muy, muy pequeño para ambos, Abraham le dijo a Lot, bueno, sobrino, nuestros cuidadores de ovejas y de ganados y de cabras y de camellos están peleando porque el pasto no alcanza. Aquí lo que queda es separarnos. Y yo te doy para que escojas dónde tú vayas, te doy a escoger. Y ahí dice el versículo que leemos, dice que el hombre agarró lo mejor, ¿verdad? Sí, alzó los ojos y vio aquella llanura que era excelente para pastar ganado. Y dijo, aquí me le voy a mi tío porque él me ha dado a escoger. Pero lo que él no sabía era que esa decisión que iba a tomar ese día le iba a llevar camino poquito a poco hacia Sodoma. Hermano, y es que nosotros nos puede pasar como a Lot. Él estaba próspero, dice que tenía mucho, pero no estaba tranquilo. Algo le faltaba, estaba intranquilo y se fue extendiendo, dice la Biblia, poquito a poco. No fue, yo me imagino, imaginemos a Lot, dice que esa ciudad era riquísima, eran las ciudades más populosas en ese entonces, tenían riqueza, eran ciudades muy elegantes, pero sin Dios. Tenían de todo menos a Dios, ¿verdad? Y usted conoce la historia, eran ciudades corrompidas, ¿verdad? Y aquí en Génesis, la Escritura nos narra que Lot levantó la vista, sus ojos, ¿verdad? Y observó toda la llanura del Jordán, que era bien regada y parecía un jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Esto ocurrió en el contexto que él estaba tomando la decisión. Número 1, la perspectiva y elección que tomó Lot. Lot vio la tierra como atractiva, debido a su fertilidad, lo que simboliza nuestra tendencia a dejarnos llevar por las apariencias. Economía, qué lindo, ¿verdad? Me voy a hacer más rico de lo que ya soy, voy a poseer más de lo que ya tengo, ¿verdad? Y así se dejó llevar en las apariencias. A menudo las decisiones que parecen buenas a simple vista pueden llevar a caminos difíciles y peligrosos. ¿A cuánto les han pasado que han tomado decisiones y que al final decimos, mejor no lo hubiera hecho? A mí me han pasado varias veces, ¿verdad? Claro. Entonces, la elección de Lot refleja una falta de discernimiento espiritual. Hermano, es que cuando tomamos decisiones con la cabeza y no con el corazón, ¿verdad? Simplemente porque se nos vino un pensamiento y decimos, sí, voy a hacerlo, pero no meditamos en aquello, sino que
lo decidimos porque creemos que nos va a ir bien. Pero esa es nuestra creencia, pero la creencia de Dios, lo que Dios dice, porque dice que Él desea lo mejor para nosotros, pero cuando tomamos decisiones muchas veces no le pedimos la dirección al Señor, sino que las tomamos así, pum, 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 y punto. Bueno, Lot las tomó. Yo me imagino que Lot ni oró a Dios. Simplemente dice que vio la llanura, que era buena. Y pensó, bueno, si mi tío me dio la oportunidad, voy a irme por lo mejor, ¿verdad? En otras palabras, no escatimó a su tío, ¿verdad? Le dejó que tomara las laderas. Pero cuando la bendición de Dios está en un hombre o una mujer, no importa, Dios lo bendice en la llanura o en las montañas, ¿verdad? Y Lot agarró las llanuras, pero Abraham se fue hacia el otro lado y Dios dice en su palabra que Abraham fue un hombre muy, muy rico en oro, en plata y en ganado, ¿verdad? En cambio Lot, con la decisión, yo me imagino yo, ¿verdad? Es mi imaginación, que Lot todos los días salía en la tarde a caminar y a lo lejos, allá a lo lejos, vislumbraba las ciudades de Sodoma. Y él decía, voy a caminar un poquito más, voy a extender un poquito más. Y fue extendiendo un poquito más, y de pronto se encontró, ¿dónde se encontró? En las fronteras de Sodoma. Pero no le bastó, dice el relato que no le bastó, sino que tomó posesión dentro, ¿de dónde? De la ciudad. Vean hasta dónde puedan llegar las decisiones que nosotros tomamos, si las tomamos como las tomó Lot. No le bastó la llanura, sino que se fue más allá. Su mente estaba puesta en la ciudad, en lo que ahí había, en la popularidad de lo que la gente tenía ahí. Pero él no se imaginaba que la decisión que había tomado iba a marcar no solamente su vida, sino la vida de su familia. Sino la vida de su familia. Nosotros que tenemos familia, cuando tomamos decisiones erróneas, van a marcar no solamente nuestras vidas, sino que van a marcar las vidas de nuestra familia, de nuestra descendencia. Las hijas de Lot eran pequeñas cuando llegaron a Sodoma. Y se criaron viendo todo lo que hacía esa gente. Se criaron viendo todo lo que esa gente hacía, que era todo incorrecto. Porque cuando los ángeles llegan y van a destruir a Sodoma, dice el relato de la Biblia, aquellos hombres le dijeron a Lot, danos a esos hombres que llegaron para conocerlos. Para conocerlos. Y ese conocerlos no era verles el rostro, ¿verdad? Por cierto, que eran hermosos los ángeles, ¿verdad? Pero ellos no querían verles el rostro. Ellos querían tener intimidad con ellos, porque ellos eran sodomitas, ¿verdad? Y las hijas de Lot, todo eso lo escuchaban y lo veían. Veían a los hombres besarse el uno al otro, las mujeres besarse una a la otra, y todo ese panorama ellas comenzaron a ver. Y su mente comenzó a cultivar aquellas cosas que estaban viendo poco a poco. Y el culpable había sido su papá. Ahí estamos viendo los resultados. Y cuando los ángeles sacan a Lot y les dice, ¿hay alguien aquí más de tu familia para que lo saques? Lot corrió a avisarle a los que iban a ser sus yernos y les dijo, escapemos porque algo va a suceder. Y la gente no quiso. Y Dios dice que la palabra dice que Dios tuvo que sacar a Lot casi a la fuerza, porque se alerdeaba porque estaba tan atraído a lo que ahí estaba que su familia no quería salir. Lot quería salir, pero su familia estaba quedándose un poco ahí lerdona, ¿verdad? Entonces, el camino, número 2, camino a Sodoma. El movimiento de Lot hacia Sodoma
representa una inclinación hacia un estilo de vida que, aunque puede parecer atractivo y próspero, está en oposición a los caminos de Dios. En su corazón, Lot, ya él sabía que él iba a meterse a Sodoma. Todos los días lo meditaba. Yo quiero estar ahí. Y negociaba con los de Sodoma. Negociaba, hacía transacciones y le fue gustando, y de pronto el hombre estaba dentro, ¿verdad? Ya era uno de ellos, sin hacer lo que ellos hacían, pero estaba viendo lo que la gente hacía y su alma se estaba entristecida. Su alma estaba entristecida porque él conoce a Dios. ¿Correcto? Correcto. ¿Hasta dónde llegaba la posición de Lot cuando él, por salvar a los ángeles, que podían salvarse solo, de hecho se salvaron solo, ¿verdad? Ellos iban a salvarlo a ellos. Lot queriendo, en su decisión, recuerden las decisiones, ¿verdad? Aquí tomó otra decisión tremenda: ofrecer a sus seres amados, sus hijas, lo más valioso de una familia, a los pervertidos, y decir: hagan con ellas todo lo que ustedes quieran. Bueno, esto es algo inaudito. Algo tiene que haber sucedido ahí, ¿verdad? Y vemos lo que usted sabe, lo que los ángeles hicieron. Y cuando ya están lerdeándose, lo sacan de la mano y le dice: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Pero vemos en el relato que aún se alerdeaban, y el corazón de Lot, y lógicamente, y de su esposa y de sus hijas, estaba dejando atrás todo lo que habían prosperado atrás. Toda la riqueza se estaba quedando en Sodoma porque no se llevaron nada, tuvieron que salir deprisa, porque la cosa precisaba. Pero vemos cómo suceden las cosas. Lot comete un error de tomar una decisión de ir poco a poco y entrarse a Sodoma. Allá quiere entregar a sus hijas, y de pronto Dios tiene que hacer algo extraordinario, ¿verdad? Porque ya el destino de Sodoma estaba echado, iba a ser destruida. Había llegado el pecado delante del Señor, y Dios dice: no, yo no puedo tolerar más, así que voy a sacar aquellos por los cuales mi siervo Abraham ha intercedido. Recuerda que en el camino Abraham intercede: si hay 10, por último le digo: Señor, si hay 10, dice, por amor a esos 10 no voy a destruir. Pero no encontró 10. No encontró 10, hermano. Habían, ¿qué? La hija, las dos hijas, la esposa y él. Y la esposa era como media tibia, ¿verdad? Media, ¿verdad? Y el Señor le dice: caminen y no vuelvan a ver atrás. Y usted conoce la historia. Aquella mujer toma una decisión, y uno no debe juzgarla, porque en verdad estaba dejando todo, estaba dejando su hogar, estaba dejando lo que habían construido durante mucho tiempo. Y van caminando, y ella, al ver aquello que va a suceder, vuelve a mirar atrás, y usted conoce lo que sucede, ¿verdad? Número 3, consecuencias de nuestras decisiones. La elección de Lot no solo... Bendito es este celular. Ok. La bendición de Lot no solamente afectó su vida, sino que afectó sus hijas y afectó a su esposa. Y podemos ver, hermano, que cuando esto sucede, llegan a un monte y dice, Dios le dice a Lot: vete a tal ciudad y escapa.
Y él le dice, Señor, no puedo llegar, déjame ir a este otro lugar. Y está bien, Dios le da permiso. Y vemos todo lo que sucede, ¿verdad? Cuando ya entran al lugar donde Dios les permite, como la inclinación de las hijas de Lot estaban en su mente, habían visto allá de que los hombres se metían con hombres y los tatas con los hijas y los hermanos con los hermanos. Ellos llevaban esa tendencia en la mente, en el corazón. Y se supusieron que ya no había más gente, pero eso es una mentira, porque Dios le había dicho que había una ciudad donde tenían que ir. Y ellos dijeron, no, aquí no hay más gente ya. Aquí ya no hay más gente para que nosotros sigamos teniendo nuestra familia. Y aquí lo que nos queda es que nos alleguemos a nuestro Padre. Vean hasta dónde van las decisiones. Y dice que la mayor hizo que Lot tomara. Yo no sé, ¿de dónde agarrarían el vino? Bueno, ya habían cultivado seguro, ¿verdad? Y lo emborracharon. Y dice que ella se allegó a él. No me pregunte cómo, pero la cosa fue que dice, la Biblia relata que quedó embarazada del papá, y luego en la noche anterior llegó la menor y también y quedó embarazada, y ahí viene un montón de descendencias, hermanos, erróneas, que vienen a traer problemas al pueblo del Señor. ¿Pero qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Por una decisión. Las decisiones que yo he hecho en el pasado me pueden estar pasando la factura hoy. Hoy me pueden estar pasando la factura. Pero, ¿será cierto que a los cristianos la factura no se les cancela? ¿Será que yo tengo que pagar las consecuencias? Dios lo perdona a uno, sí, queda perdonado, pero si es una deuda o es un embarazo, una chiquita tiene que tener historia. Ok. Bueno, en el Antiguo Testamento ustedes conocen el relato de David y Belsabé, ¿verdad? Dice que Dios le envía a David cuando había cometido el pecado de adulterio con Belsabé y había matado a Urías. Dios le dice a Natán que vaya y le diga a David, había un hombre que tenía solamente una ovejita y había otro hombre que tenía más riqueza que el otro y le llegó un invitado. Y resulta que él no quiso matar una oveja de su ganado, sino que fue y tomó la oveja de el otro que tenía solo una. Y dice que David se indignó. Y le preguntó a Natán, ¿qué hay que hacer con este hombre? Y usted sabe lo que David dijo, ¿verdad? Y le dice Natán, David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Tú podías tener cualquier otra mujer del pueblo de Israel que no había problema, pero tomaste la mujer de Urías y no solamente la dejaste embarazada, sino que planeaste la muerte de su esposo. Decisiones. ¿Y cómo afectó a David estas decisiones? En el mandato que él tenía más adelante, ¿te recuerdas la historia? Un hijo de él le viola una hija. Le viola una hija. Y no solamente le viola una hija, sino que un hijo lo quiere matar. ¡Wow! Esto es terrible. ¿Y por qué viene esto? Porque Natán le dijo, David, te voy a dar 3 cosas a escoger. Que caigas en la mano de tus enemigos, o que una peste venga al pueblo de Israel por tu culpa, o que la mano de Jehová venga sobre ti.
¿Y qué cree usted que escogió David? No, yo no quiero caer en la mano de mis enemigos. Yo no quiero que el pueblo de Israel pague algo que ellos no han hecho. Mejor yo caigo en las manos de Dios. Ahí firmó su sentencia. Sí, claro. Dice, Dios te ha perdonado, pero la factura tú la vas a ver en tu propia familia. Dura cosa, dice la Biblia, es caer en las manos del Dios vivo. Él nos pasa la factura, pero nos perdona, pero nos hace pagar los errores. Y David en el Salmo 50 y en el otro dice, mientras callé, mis huesos me dolían. Esos son los resultados de las decisiones que nosotros tomamos, buenas o malas. Nosotros somos el resultado, al igual que Lot, al igual que David, al igual que Saúl, tomaron decisiones buenas y también decisiones malas que después le pasaron la factura. Saúl, hablemos un poquito de Saúl para ir ya declinando en esta meditación de la palabra. Saúl, un hombre escogido por Dios para ser un rey, lo tenía todo, pero un hombre rebelde, un hombre ingreído, un hombre orgulloso, un hombre que no doblegó su corazón, sino que le llevaba la contraria a Dios. Cuando recuerdan el capítulo 15 de Primera de Samuel, Dios le da un mandato a través de Samuel a Saúl que vaya y destruya todos los, ¿cuáles eran? ¿A quiénes tiene que destruir? Los amalecitas, ¿verdad? Ve y destruyalos todos, vacas, mujeres, niños, hombres, todo, aniquílelo. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl con la gente? Dice que escogió los animales más gordos que habían. Lo mejor. Y dice que lo llevó al campamento. Y no solamente eso, sino que ¿qué más hizo? En el capítulo 15, ¿qué más hizo? Dejó vivo al rey donde tenía que matarlo. ¿Y en qué se encierra esto? En desobediencia. Y cuando llega Samuel y le pregunta, ¿fuiste a la guerra? Sí, Señor, fui a la guerra y hice como Jehová me mandó que hiciera. Y de pronto el oído de Samuel escucha el balido de las vacas y ovejas que estaban en los corrales y le pregunta, ¿y qué son ese balido de esos animales? Y dice Saúl, el pueblo, no dijo yo, el pueblo, echándole culpa al pueblo, escogió lo mejor. Sí, escogió lo mejor para sacrificarlo, oiga el pretexto, a Jehová tu Dios. Ojo, no dijo a mi Dios, sino a tu Dios. Vea cómo se refería Saúl a Samuel. A tu Dios, no dijo a mi Dios. Y ahí fue donde le dijo Samuel a Saúl, ¿se complace Jehová en los sacrificios y en los holocaustos más que en la obediencia? Por cuanto has desobedecido a Jehová, dice Jehová ha rasgado tu reino y se lo ha entregado a otro mejor que tú. Decisiones. Las decisiones que nosotros tomemos hoy nos afectan mañana. ¿Cómo afectó esto a Saúl? Resultado, ir a los adivinos cuando ya estaba solo, cuando ya Dios no estaba con él. Tuvo que acudir a los adivinos a consultar a una bruja. Ve hasta dónde llega el ser humano cuando ya está lejos del Señor, cuando toma decisiones incorrectas. Y al final, ¿qué sucede? Muere en manos de sus enemigos y según se dice, él mismo se quitó la vida. Un suicidio, dice que se tiró sobre su lanza y aún no se podía morir, dice, y tuvo que decirle a alguien que lo matara.
Pero esas son decisiones, hermano. Dios no deja nada en blanco. Todo está escrito. Si tú desobedeces, esto te va a suceder. Entonces vemos acá como punto número 4 la guía divina. A través de la historia de Abraham y Lot podemos ver cómo Dios guía a aquellos que buscan su voluntad. Abraham, al hacer el patriarca, se mantuvo fiel a Dios. En contraste, Lot representa a aquellos que, impulsados por deseos materiales, pueden desviarse del camino divino. ¿Cómo aplicamos nosotros esto entonces a nuestra vida? Tengamos cuidado con las decisiones que tomemos. No tomemos decisiones a la ligera. Meditemos las decisiones que vamos a tomar y pidámosle dirección al Señor. Usted tiene la ventaja de tener al Espíritu Santo. Esa es una ventaja grande que nosotros tenemos. Él vino a aconsejarnos, Él vino a enseñarnos, Él vino a recordarnos y a guiarnos a la verdad. Él vino a instruirnos, ¿verdad? Para que no perezcamos. Así que no hagamos lo de Lot, hagamos lo que hizo Abraham. Consultemos a Dios. Y yo digo, bueno, esto es de Dios. Sigo siendo lo mismo, y me queda tiempo para todo. Y yo digo, sí, doy el sí, pero no consulté. No conoces tu propio, ¿verdad? Pero la decisión, si consultar al Señor, puede que sea Amén. Gracias, hermano. Muy, muy acertado. Claro, él se salió de la cobertura de su tío. Su tío era un hombre de Dios. Tenía la autoridad de Dios. Y mientras estuviera bajo la autoridad de Abraham, al tipo le iba bien. Le iba bien. Se prosperaba. Y todo iba bien. Pero cuando él se salió, su inclinación espiritual decayó, ¿verdad? Porque no había... Sí, no había esa intimidad, porque Abraham era un hombre de altar. Dice que cada vez que él se movía levantaba un altar al Señor. En cambio Lot no. Lot, cuando se separó, él no volvió a levantar altares al Señor. Él levantaba sus ojos para ver a Sodoma, a ver qué día llegaba ya, ¿verdad? A tener aquella riqueza que tenía aquella ciudad. Porque la historia dice que eran dos ciudades, Sodoma y Gomorra, eran ciudades copulosas, eran las bellas ciudades que había en ese entonces. Yo no sé cómo hacían, pero eran riquísimas. Dice que allí había comercio, el mejor comercio. Habían jardines colgantes, habían de todo, era algo especial. Pero lo que había mal ahí era la gente. Dicen que Sodoma y Gomorra eran mejores que Las Vegas. En riqueza. Ahí transitaba oro, ahí transitaba todo, era una zona comercial, ¿verdad? Pero bueno, Lot disfrutó esas cosas, pero no le valió la pena, ¿verdad? ¿En qué podemos nosotros como aplicar a nuestra vida? Dice, en nuestra vida debemos aprender a levantar la mirada más allá de las apariencias y buscar la guía de Dios en nuestras decisiones. Preguntarnos, ¿estamos tomando decisiones basadas en lo que parece mejor superficialmente o estamos considerando lo que es mejor para nuestra vida espiritual y la relación con Dios? Porque entonces, cuando estoy buscando la dirección de Dios para mi vida, yo voy a tener decisiones correctas que van a afectar mi vida en lo positivo y van a afectar a mi familia en lo positivo, ¿verdad?
Pero dependiendo de las decisiones que yo tomo como cabeza de hogar, así van a afectar a nuestra familia. A nuestra familia, ¿verdad? Entonces, que esto no quede en la mente, ¿verdad? No cometamos el error que hizo Lot. Está bien, él pudo haberse separado, pero mantener la comunión con Dios. Pero no fue así. No fue así. Él puso la mirada en las riquezas, en las cosas placenteras de este mundo, en lo que brilla, porque dice que Sodoma, ahí brillaba todo. El pecado brillaba y Lot nunca tuvo en cuenta de que eso le iba a pasar factura, y vemos cómo al final la factura fue una factura muy terrible. Porque si usted ve la descendencia de Lot, es terrible, ¿verdad? Es algo terrible, afectó toda una generación. Entonces, que nosotros tengamos en cuenta, hermano, que la decisión de Lot no fue para bien, fue para mal. Y que nosotros, hermanos, nos sirva de ejemplo esto para que sepamos tomar decisiones. Aunque aparentemente se ven que son decisiones atractivas, bonitas, consulta al Señor del cielo, consulta al Espíritu Santo. Él sabe el futuro. Él sabe el futuro y Él sabe lo que es bueno para usted y para mí. Porque según Jeremías 29:11 está establecido que los pensamientos que Dios tiene para nosotros es pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Él no nos va a dejar perecer, Él no nos va a dejar caer si nosotros seguimos sus caminos correctamente. Y tengamos en cuenta su palabra, porque este es lámpara a nuestro, ¿qué? Ajá. Es lámpara, es luz, es la espada, es la brújula del caminante. Es la brújula que nosotros tenemos en este mar que es la vida, que a veces no vemos claramente, pero si hay una brújula que es la Biblia, no vamos a tropezar, ¿verdad? Porque por eso dice allá Isaías que aunque alguien sea torpe y camine en los caminos de Jehová, no se extraviará, ¿verdad? Así que de esta manera era el pequeño consejo que tenía para ustedes, hermanos, y los que nos escuchan allá. Recordemos, tomemos buenas decisiones